Muy buenas tardes, Iglesia. Hoy nos volvemos a encontrar. Ya llegamos al día sábado de esta serie de transmisión que comenzó el día miércoles. Así que bueno, feliz de haber transitado esta semana, de haber podido compartir con ustedes toda esta serie que estuvimos compartiendo desde el día miércoles en adelante. ¿Sí? Voy a esperar unos segundos a ver si alguien más se conecta y continuamos con la serie. Si pueden darle me gusta, tirar alguna manito para saber que estamos transmitiendo. Se los voy a agradecer, ahí estamos. Así que, bueno, buenas noches nuevamente a todos y vamos a seguir con esta serie de Semana Santa que empezó el día miércoles, haciendo, bueno, un reconto de todo lo que fue la crucifixión y muerte de Jesús, ¿sí? El día miércoles arrancamos describiendo parte de la historia, ¿no? Cuando Jesús entraba en Jerusalén montado en un burrito que representaba el Domingo de Ramos, o mejor dicho, arrancamos con la serie con el Domingo de Ramos y fuimos hablando acerca de cómo los religiosos de esa época, ¿no? Los fariseos y los saduceos, intentaban buscar la manera de acabar con la vida de Jesús, ¿no? Ellos vieron en Jesús una amenaza y intentaron por todos los medios desautorizar a Jesús, ¿no? Para buscar la oportunidad de poder matarlo. Y vimos también cómo Jesús, mediante parábolas, les iba indicando de su mal proceder, los iba exponiendo, pero también les iba dando la posibilidad a que ellos pudiesen reivindicarse. Pero bueno, finalmente, como todos conocemos la historia, eso no pasó. Jesús tenía un plan y luego vimos el día jueves, ¿no? Nos compartió, bueno, el pastor Sergio Mantovani, el momento que Jesús estuvo con los discípulos en el aposento alto, que fue el momento antes de entregarse para ser crucificado, ¿no? Jesús tenía todo planeado conforme a la Escritura y tuvo ese último día para estar con los discípulos y advertirle acerca de estas cosas que iban a suceder, ¿no? Que no tuvieran miedo porque era necesario que el Cristo padeciese, no era necesario que Él sea entregado en la cruz para que se cumpla la voluntad del Padre, ¿no? Y dejándoles también la esperanza de que Él iba a volver, ¿sí? El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos una vez que Él fuese crucificado y resucitado. Ahora, el día viernes, ayer, bueno, Gustavo también nos compartió que Jesús en la cruz terminó de completar, ¿no? Ese acto de amor, ese plan perfecto trazado por Dios para redimirnos a cada uno de nosotros del pecado, ¿sí? Y hacia ahí queremos seguir esta charla en el día de hoy, ¿no? Sabemos que Jesús en la cruz cumplió el plan y el propósito de Dios para la humanidad, ¿no? Donde la justicia de Dios se manifestó a través de la obra de la cruz. Y
¿qué fue lo que mostró la cruz en realidad? Creo que además del plan y el propósito de Dios, también hay otra arista que que la cruz nos muestra, que es la injusticia humana, ¿no? Esa injusticia que nosotros muchas veces nos preguntamos por qué pasan ciertas y determinadas cosas, ¿no? Y cuando vemos en nuestro diario vivir actos de injusticias, normalmente nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? ¿No? Y seguramente alguien que no conoce a Dios también se pregunta, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Y qué hizo Dios? O quizás la culpa es de Dios de tal o cual cosa. Ahora, sabemos que la vida es injusta, ¿sí? Pero también sabemos que Dios no es injusto, ¿no? Que la clase de vida que Dios nos da es una vida eterna, es una vida en abundancia. Y quiero citar un texto de un escritor, Henry Nouwen, donde nos cuenta una historia que ilustra un hecho de injusticia. Yo esto lo compartí hace poco en la iglesia, pero me pareció oportuno poder compartirlo nuevamente hoy, porque está asociado justamente a la charla del día de hoy. Y Henry Nouwen relata una historia en su libro que tiene que ver con la injusticia que padeció una familia en un país del tercer mundo. El padre dice que se cometían y las violaciones a los derechos humanos. Y la venganza del gobierno fue agarrar a su hijo adolescente y torturarlo hasta la muerte. Y dice que la gente del pueblo estaba encolerizada y quiso convertir el entierro del joven en un gran desfile de protesta, pero el médico, el papá, escogió otra manera de protestar. En el funeral exhibió el cuerpo de su hijo tal como lo había encontrado, desnudo, lleno de golpes, con quemaduras y descargas eléctricas y quemaduras por todo el cuerpo producidas con cigarrillos. Y dice que todos desfilaron en el pueblo frente al cadáver, que no descansaba en un ataúd, sino que en el mismo colchón empapado de sangre donde lo habían encontrado. En ese mismo lugar el padre lo dejó y lo exhibió, ¿no? Y esta fue la protesta más fuerte que se había podido imaginar, pues expuso la injusticia, ¿no?, en una grotesca exhibición. Eso fue lo que hizo el padre al exhibir a su hijo en ese lugar. Y de esa manera, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿no es acaso lo mismo que Dios hizo con su hijo en el Calvario? ¿No? Exhibirlo públicamente. No, lo que hizo Dios con Jesús fue exhibirlo públicamente, ¿no? Y como bien sabemos, la muerte y crucifixión de Jesús no es como nosotros lo vemos en las películas de Hollywood, sino que Él murió completamente desnudo, ¿no? Jesús murió en vergüenza, murió golpeado, murió con el rostro lleno de saliva. Jesús murió con la barba arrancada. Murió con la cabeza abierta y con una corona de espinas. Murió
en deshonra. Y el Padre lo exhibió de esa manera públicamente. No fue en secreto, sino que todo el mundo se dio cuenta. ¿No? ¿Para qué? Para que se cumpliese la profecía. Y le voy a invitar a que lo busquen en sus casas, que busquen en el libro de Isaías. Tómese un minuto, si tiene una Biblia a mano, si no vaya a buscar una Biblia. Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53 del verso 3 en adelante. Me dan un segundo. Bien, Isaías 53 del 3 en adelante. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquisladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Y sigue el capítulo 53, pero esta profecía de Isaías se cumple en la crucifixión de Jesús. Dios tenía un plan, ¿no? Y a veces hay personas que aún no lo entienden, ¿no? Y sobre todo en este tiempo donde la muerte está asolando el planeta, ¿no? Donde ninguno de nosotros está exento de contagiarse, ¿no? Dios no los permite y nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero cualquiera que pueda padecer en este tiempo la enfermedad, cualquiera quizás que pueda perder la vida, muchos le van a atribuir ese acto como un acto de injusticia de Dios, y saben que Dios no es un Dios injusto, ¿no? Dios es un Dios de amor. Y cuando nos preguntamos dónde está Dios, sabemos que dónde está Dios no aplica, ¿no? Porque Dios no está, Dios es, ¿no? La palabra dice que Él es el yo soy, Él no tiene tiempo. Pero, sin embargo, aquel día de la cruz fue Dios mismo que recibió sobre sí la maldición a través de su Hijo, ¿no? La cruz que sostenía el cuerpo de Jesús destrozado, desnudo, cubierto de llagas, ¿no? Desenmascaró la violencia y la injusticia de este mundo.
Y simultáneamente la cruz reveló, por un lado, la injusticia del mundo y de los hombres y la inmensidad del amor de Dios, ¿no? Como siempre digo, que Dios nos ama de una manera extravagante, ¿no? Porque ¿cómo puede alguien amar a quien le da la espalda? Y sabe que usted y yo muchas veces le dimos la espalda a Dios. Y a pesar de eso, su amor para con nosotros es eterno, ¿no? Él estuvo dispuesto al sacrificio. Y lo que hizo la cruz justamente es darnos la posibilidad de que Dios esté dentro nuestro. ¿Sí? Nosotros hasta antes del sacrificio de Jesús teníamos la posibilidad de acercarnos a Dios, ¿no? Mediante la oración, pero no teníamos la posibilidad de llegar directamente hacia su trono, ¿no? Y Jesús nos dio la posibilidad de redimirnos, ¿no? Él fue el Cordero de la expiación, ¿no? Él pagó por nuestras culpas, Él pagó por nuestros pecados. Y Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No, nosotros fuimos renacidos mediante la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Como quien mejor entendió esto fue el apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y dijo, juntamente con Cristo fui crucificado. Y no solamente eso, sino que nuestra deuda fue cancelada, ¿no? El apóstol Pablo escribió en el libro a los Colosenses, capítulo 2, del 3 al 17, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que creo que Jesús nos dio la posibilidad de ser hijos, ¿no? Nos acercó al Padre y es nuestro abogado. Y repasando el camino de la cruz, el viernes fue el día de la vergüenza, de la desnudez, de la tragedia, de la injusticia, del dolor, de la soledad y finalmente de la muerte. Y el sábado, un sábado como hoy, no fue el día de tinieblas, un sábado de silencio, un sábado de espera, de incertidumbre, donde Dios no dijo nada, ¿no? Y quizás muchas veces en nuestra vida como cristianos nos toca pasar por un sábado, ¿no? En donde no entendemos las situaciones que vivimos y buscamos unas respuestas de parte de Dios y no encontramos nada. Hay silencio absoluta. Pero lo que les quiero decir es que va a venir el domingo, que es el domingo de resurrección, ¿no? El domingo es el día del resurgimiento, ¿no? Y es donde nuestro Señor y Salvador resucita y nos da la posibilidad de empezar a conocer, ¿no? A un Padre amoroso de otra manera. No era necesario que Él se vaya, como Él mismo lo dijo, para que el Espíritu Santo viniese
sobre nosotros, ¿no? Nuestro paracleto, nuestro ayudador. Y la conclusión final es que esto nos dio la posibilidad, este plan de Dios nos dio la posibilidad de acercarnos fácilmente a Dios. Y Pablo, en la disertación con los atenienses, lo expresa de la siguiente manera, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 17, del 27 al 28, les dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, ¿no? Y Pablo entendió mejor que nadie todo lo que la cruz reveló, ¿no? Y mi intención es que cada uno de nosotros podamos vivir esta experiencia, ¿no? Porque Dios es una experiencia, poder vivir a Dios es una experiencia que podemos recibirla mediante la revelación de lo que significó la muerte y resurrección de Jesús. La cruz no es solamente un hecho histórico que divide la era en dos partes, sino que la cruz es el hecho más significativo de toda la historia del mundo. Es la posibilidad de poder redimirnos, es la posibilidad de poder ser llamados hijos e hijas de Dios, es la posibilidad de dejar todos nuestros pecados de lado y comenzar una nueva vida, es la posibilidad de experimentar el gozo de la salvación, es la posibilidad de experimentar en tu propia vida esa revelación y esa manifestación de Dios en donde uno puede experimentar los milagros. Y como siempre digo, no, a veces esperamos un milagro visible, tangible y palpable, pero el mayor milagro que podemos experimentar es la transformación de una vida, la restauración de una vida. Cuando vemos a una persona con problemas de adicciones que ya no los tiene, cuando vemos a una persona con problemas de alcoholismo que ya no los tiene, donde vemos una familia y un matrimonio restaurado, esa también es la revelación de la cruz hecha manifiesta en cada uno de nosotros. Así que quiero animarte en el día de hoy a que puedas meditar sobre estas palabras y que mañana, 10:30 de la mañana, estés pegado a nuestro canal para que podamos terminar esta serie, ¿no? A través del pastor Sergio Mantovani. Seguramente mañana él nos va a hablar de la resurrección y vamos a poder terminar juntos esta serie de Semana Santa. Y no te olvides de preparar tu pan, tu copa de vino, porque una vez terminada la charla de Sergio, de manera online, vamos a celebrar la Santa Cena como cuerpo de Cristo. Así que los dejo, que el Señor les bendiga. No se olvide de visitar nuestro canal de YouTube, CCA Berazategui, y suscribirse a nuestro canal. Ahí vamos a estar subiendo todas las charlas y mañana, 10:30 de la mañana, mientras se toma unos mates y una rica rosca de Pascua, prepárese para celebrar la Santa Cena del Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto, si Dios quiere.